Climático para América Latina y el Caribe, GFLAC, es un grupo de organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas que trabajamos en la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana para la construcción de una arquitectura financiera en materia de cambio climático. Esto a nivel internacional, a nivel regional, pero particularmente promovemos la creación de mecanismos para analizar el financiamiento a nivel nacional. GFLAC está compuesto por diferentes nodos. Por un lado tiene una coordinación, que es la que se encarga de guiar o de moderar el trabajo que se hace en la red. Por otro lado cuenta con diversos puntos focales en los diferentes países en donde trabajamos, en donde buscamos que haya participación de organizaciones a nivel nacional. Cuenta con un consejo asesor en donde tenemos la participación de diversos organismos internacionales, como es el Banco Interamericano de Desarrollo, como es el Instituto de Recursos Mundiales. Tenemos expertas en materia de transparencia y en temas de cambio climático, que son los que nos brindan insumos, como la Fundación Avina, que también nos apoya en el consejo en el consejo asesor. Y es importante decir que tenemos alianzas técnicas y financieras con diferentes organizaciones también internacionales y regionales, con las que buscamos generar un trabajo, con una visión global, pero siempre pensando en cómo aplicar los mecanismos internacionales a nivel nacional. Los objetivos del GFLAC son promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la construcción de una arquitectura nacional, regional e internacional en materia de financiamiento climático. Lo que buscamos es hacer análisis para saber en dónde está el financiamiento internacional, pero no solo en términos cuantitativos, sino también buscamos identificar cómo es que el financiamiento realmente está teniendo efectos o impactos en términos de cambio climático. Nuestros países, de ser países en vías de desarrollo y al tener una alta biodiversidad, reciben financiamiento de donantes externos, de cooperación internacional de otros países desarrollados para financiar sus actividades de mitigación y adaptación al cambio climático. En este sentido, nuestros países han definido varias metas de contribución para la adaptación y mitigación del cambio climático que necesitan ser financiadas por otras entidades. Estas entidades financian a través de varios mecanismos estas contribuciones de nuestros países, y es necesario que existan herramientas de rendición de cuentas por parte de los países de la región, del dinero que reciben, y por parte de los países de donantes del dinero que están dando. Para nosotros, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, es importante destacar que si no se destinan recursos para la implementación de políticas de mitigación y adaptación para el cambio climático, pues realmente no existe forma alguna de cumplir con nuestros compromisos nacionales e internacionales en la materia. Lo más importante no nada más es que se destinen recursos, que sí obviamente es la parte primordial, pero también que esta asignación de recursos y su implementación sean eficientes, sean transparentes y se den un marco de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Principalmente el análisis del financiamiento del cambio climático permite a los países poder determinar cuáles son las necesidades y hacia qué está enfocado la inversión que está realizando. Podríamos decir, bueno, se está focalizando un país en el año 2014 a medidas de adaptación, 2015 se focalizaron para medidas de mitigación, o si sería como un traslape que, por ejemplo, se determinó que ciertos sectores principalmente se focalizaron, digamos, energía, se dejó por fuera agricultura. Es decir, permite tener una visión y un entendimiento integral de qué es lo que pasa en el contexto país. Igualmente permite hacer una comparación con los demás países. Es una herramienta que nos permite hacer mejoras e incidir en la política pública, destinar una mayor cantidad de fondos hacia la adaptación y mitigación al cambio climático, o identificar en dónde hay vacíos y huecos para ahí pues poder incidir, ¿no? Y que se destinen los fondos, justo. Es importante porque a partir de eso podemos saber
realmente qué sectores se están financiando y a partir de eso si realmente estamos logrando contribuir a la mitigación o la adaptación de cambio climático. Entonces, creo que la evaluación, el financiamiento también nos permite tener mejores políticas públicas e instrumentar y tener como mejores efectos para crear como mejores objetivos que realmente impacten hacia una sociedad, ¿no? El financiamiento es una pieza clave y fundamental para lograr cualquier objetivo que nosotros tengamos en materia de cambio climático. Y más aún en países de la región que, por ejemplo, tienen muchas necesidades y demandas precisas en el marco del cambio climático porque, por ejemplo, es una región altamente vulnerable, pero también porque muchos de nuestros países presentan economías que están en crecimiento y que merecen hacer un crecimiento con menos emisiones, ¿no? Un desarrollo más limpio en esa medida. El presupuesto público refleja las prioridades que establecen los gobiernos respecto a qué políticas vale la pena influenciar. Creo que esa es una parte, y la segunda parte es que las políticas, al menos desde una perspectiva jurídica, no son, al menos en Chile, hay algunos países entiendo que sí, no son judicializables. Tú no puedes ir al Poder Judicial a exigir que el Ejecutivo cumpla con las políticas que crea. Entonces, cuando tú analizas el presupuesto público, tú puedes ver que el Ejecutivo establece estas prioridades, estas políticas, que las refleja a través de un financiamiento y que luego presentadas al Poder Legislativo, el Poder Legislativo las aprueba y por lo tanto se vuelve ley de la nación. Bueno, realizar un análisis del presupuesto público en cambio climático en el caso de Argentina fue una herramienta fundamental para terminar, digamos, de asegurar lo que ya más o menos uno venía viendo a través del análisis de las políticas públicas, ¿no? Principalmente que el cambio climático no es una cuestión fundamental para la política argentina. Entonces, para nosotros esta fue una herramienta fundamental, ya que incluso pudimos realizar análisis vinculados a lo que es glaciares, donde se nos ha dificultado muchísimo acceder a la información acerca del presupuesto que hay para su conservación, e incluso también el análisis de bosques, donde pudimos revisar y asegurar que año tras año desde la sanción de la ley de bosques en Argentina en el 2007 faltan el 95% de los fondos para su conservación. El análisis es muy interesante. Una de las cuestiones que estamos viendo fundamentalmente es que Guatemala como país no está realmente no está aprovechando el financiamiento para cambio climático, ya que estábamos viendo que hay aproximadamente para el 2014 fueron 40,000 millones de dólares entre 2014 y 2015 y realmente Guatemala solo ha logrado captar 125 millones. O sea, realmente es muy poco y lo que vemos es la necesidad de fortalecer las instituciones y cómo gestionamos los recursos para obtenerlos. Bueno, la metodología del GFLAC nos ha abierto la oportunidad realmente de adentrarnos en el tema de financiamiento climático que está en Honduras, los niveles de avance, de comprensión de la institucionalidad pública y privada hacia el tema de cambio climático. Nos ha dado también la oportunidad de conocer, digamos, conceptos y nichos de financiamiento internacional que nosotros realmente desconocíamos. Entrar en un proceso, diremos, de poder hacer una aplicación de una metodología que nos permita identificar claramente lo que son los flujos de financiamiento internacional, así como también lo que son los presupuestos nacionales de los países, ¿no? En este caso particular, Bolivia ha estado trabajando con esta metodología y esta metodología de alguna manera va vislumbrando, diremos, cuáles son los elementos que están permitiendo canalizar los recursos económicos de una manera internacional y cruzar con la información que se tiene a nivel de país con los presupuestos nacionales. Una de las más importantes es
generar metodologías que nos permita establecer los marcadores o los criterios por los cuales se va a identificar el financiamiento para adaptación, mitigación u otras actividades. Esa es una de las más importantes. Segunda es evitar el doble conteo, ¿no? De acuerdo también o con base en estas metodologías. Y la tercera, pues es como eliminar las barreras de comunicación que existen entre las diferentes fuentes de financiamiento a nivel internacional para no también estar financiando acciones en el mismo sentido, sino que tengan un efecto multiplicador y que, bueno, pues también se logre cumplir la meta de los 2 grados, por debajo de los 2 grados centígrados. Es muy importante que los distintos actores se involucren en este proceso, no solo los bancos multilaterales, como es el caso del BID en donde yo trabajo, o el caso de los gobiernos de los países, tanto los países desarrollados como los países en desarrollo, que hacen también un trabajo buscando esclarecer estos flujos, no solo los montos de los flujos, sino también sus características, sus resultados, etcétera. Pero que también trabajen las organizaciones no gubernamentales, las sociedades, las instituciones dedicadas a la investigación o ONGs, que también es muy importante que también participen en este esfuerzo para entender estos flujos. Yo creo que para nosotros como bancos multilaterales también es muy importante tener esta contrapartida, este diálogo con organizaciones que están afuera, y que eso nos enriquece a los dos lados, nos permite a nosotros darnos cuenta de nuestras limitaciones, de dónde, en qué áreas podemos mejorar, ser más transparentes. También a ellos les permite aprender de nuestros errores o de nuestros aciertos, y en ese sentido, como siempre, es una riqueza tener una variedad de actores involucrados, en este caso en la evaluación del financiamiento climático, para generar mayor conocimiento y avanzar hacia adelante. Como parte de IBIS, apoyando procesos de organizaciones de sociedad civil que hacen incidencia en favor de la vulnerabilidad de los países de Centroamérica y de Latinoamérica, este análisis y la metodología es bien importante porque complementa las herramientas que las organizaciones de sociedad civil, pero también de pueblos indígenas, fortalecen para poder hacer esas demandas basadas en análisis técnicos que muchas veces se carecen y que en ocasiones no sustenta estas demandas políticas que se llevan. Entonces creo que suma un efecto muy importante en el cual podemos ver resultados posiblemente más a largo plazo, pero que sin duda están fortaleciendo las capacidades de las organizaciones, no solamente para las demandas, sino también para trabajar en conjunto con gobiernos, que será algo muy importante que podamos evaluar. La principal razón por la que el trabajo del GFLAC me parece muy relevante es que ha sido capaz, ¿no? Es una de las primeras propuestas de la sociedad civil de una metodología sistematizada para poder analizar, acercarse al presupuesto desde una perspectiva de cambio climático, es decir, te da elementos, te da lineamientos y criterios para poder detectar, todavía de forma general, pero detectar las diferentes actividades y programas del presupuesto público que tienen una relación potencial con cambio climático, sin que estas acciones estén necesariamente etiquetadas como cambio climático en el presupuesto por parte de los gobiernos. ¿Por qué es importante el trabajo del GFLAC? Porque buscamos generar capacidades a nivel de los diferentes actores, no solo de la sociedad civil, sino también buscamos apoyar a los gobiernos en el análisis del tema de financiamiento. Lo que buscamos es analizar no solo el tema de financiamiento internacional, es decir, cuántos son los recursos que llegan de la cooperación internacional a nuestros países, sino que buscamos hacer un análisis muy importante, que es cuántos recursos nuestros países están invirtiendo en materia de financiamiento climático a nivel de sus presupuestos. El trabajo que realiza el GFLAC es importante porque se están realizando estudios desde sociedad civil que no existen ni siquiera a nivel de gobierno. Este rastreo de recursos
financiamiento climático internacionales y nacionales es algo que apenas se está construyendo. Los datos no son claros, no hay claridad sobre cuánto financiamiento hay. Tampoco hay criterios definidos sobre qué es cambio climático y qué no, y el GFLAC está abriendo una brecha importante para construir estos criterios y definir qué es lo que debe ser considerado como cambio climático o no. De cara a la implementación de los compromisos de mitigación y de adaptación pre-2020 y post-2020, va a ser fundamental conocer estos datos. Va a ser importante que los países sepan con cuántos recursos propios cuentan para llevar a cabo estas metas y cuántos recursos internacionales requieren para poder alcanzarlas. Pero si no hay claridad en estos datos, va a ser imposible que se cumplan con las metas. Y el GFLAC está haciendo un trabajo muy importante para ir sentando las bases y ir teniendo esta información, además de hacerlo de una manera, ir incorporando además mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación, que son fundamentales para poder hacer de estos ejercicios una cuestión que realmente nos sirva y que sea objetiva. Ha sido la colaboración entre los distintos países y entre las distintas organizaciones. Creo que ese punto se ha desarrollado bien y puede ser también un eje articulador entre otras redes y entre otros estados o actores no estatales. Que sean las organizaciones, como lo han hecho hasta ahora, las que marquen pauta para el desarrollo y investigación del financiamiento climático. Bueno, yo creo que a nivel nacional e internacional existe la preocupación e interés de organizar y ordenar la información que estamos recibiendo sobre el financiamiento climático, los recursos que estamos recibiendo de fondos internacionales y los recursos que también los países están destinando a través de recursos públicos para proyectos de mitigación y adaptación. Los mecanismos de monitoreo, reporte y verificación son clave para que un país pueda conocer cuáles son las prioridades a nivel nacional y también para crear estrategias de financiamiento que de verdad tengan un impacto efectivo con la población. Crear una metodología de medición, reporte y verificación es muy importante, primero, para saber la efectividad de los recursos que se están destinando a nivel nacional e internacional para adaptación, mitigación a cambio climático, que permita también fortalecer las políticas nacionales en cuanto al desarrollo nacional, pues de manera sostenible, obviamente conforme al cambio climático. Uno de los objetivos claves del GFLAC es promover la transparencia. Y la transparencia en temas de financiamiento se pueden lograr a través de la construcción de mecanismos de monitoreo, reporte y verificación del financiamiento climático. Creemos que es necesario saber en dónde está el recurso, pero también analizar de mejor manera cómo lograr la efectividad de ese recurso. Y para nosotros la constitución de mecanismos de MRV van a ser importantes para generar esa base de datos y tener más conocimiento sobre en dónde están y cómo usar de mejor manera los recursos, lo que también va a ayudar a los países a identificar cuánto dinero les falta, cuánto dinero les va a costar el tema de cambio climático y cuánto dinero van a poder invertir vía sus presupuestos públicos para combatir el problema.